la zona cero. Antiguamente se le conocía como el planeta X, en el sentido de décimo, utilizando la nomenclatura romana. Ahora sigue siendo el planeta X, pero ya no se puede decir décimo, sino que la X representa la incógnita, porque sería en todo caso el noveno. Lo que estamos buscando es la posible existencia de más planetas en el sistema solar, de aquellos que no son conocidos, que no son habituales, que están en los libros de texto, y sobre los que se ha especulado y dado muchísimas informaciones desde que prácticamente existe la astronomía. Jesús Callejo, Carlos Canales, monográfico Zona Cero, muy buenas. ¿Qué tal con mis caras noches, no? Hola, vamos a hablar. Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Aquí con prismáticos estamos, y con telescopios y con todo el equipamiento. Sí, lo que pasa es que esto de copiarlo en el chino me parece que no ha sido buena idea. Y que sobre todo estos planetas con telescopios es difícil, porque así no sabríamos de ellos. Todo lo que son quienes lo han defendido, incluso algunos desde cierta seriedad, es a través de detecciones indirectas, ¿no? Exactamente. Un poco el monográfico va a girar sobre dos puntos muy concretos dentro de ese término genérico de planeta X. Es decir, son aquellos planetas que supuestamente existirían dentro de nuestro sistema solar, que en algún momento fueron localizados, pero que luego, con otras observaciones posteriores, han desaparecido. Es decir, es como si jugaran al ratón y al gato con el astrónomo, con el observador. Y otros que son meras especulaciones, es decir, que forman parte de leyendas, incluso de libros de ciencia ficción, todos más o menos basado pues en conjeturas, en determinadas aberraciones que tienen algunos planetas y que por lo tanto se piensa que tiene que haber algún otro más cercano para que se produzcan ese tipo de circunstancias orbitales. Todo ese tipo de cosas han generado muchísima literatura a lo largo del tiempo. De hecho, incluso en libros que utilizan como temática las apariciones y desapariciones como término genérico, también a veces meten un apartado a estas desapariciones cósmicas de satélites o de planetas en general que fueron observados, por ejemplo como Vulcano, y ahora hablaremos un poco de quién era o qué era exactamente ese planeta llamado Vulcano, y otras que formarían parte, ya digo, de esa mera especulación, como puede ser la Antitierra o Némesis o cualquier otro tipo de luna que orbitaría alrededor del planeta Tierra. Claro, es que en realidad lo de planeta X vale como término genérico muy bien, porque incluso en lo que sería técnicamente el planeta X, es decir, las investigaciones que desarrolló John Couch Adams a partir de 1841 y luego Le Verrier, que por cierto fue luego el descubridor de Neptuno, con lo cual él buscaba Neptuno cuando había realizado una serie de cálculos que le hacían investigar la teoría de Couch Adams de 1841 sobre la posible existencia de un planeta en torno a los grandes residuos de movimiento de Urano. En 1845, es decir, 4 años después, Le Verrier empezó a investigarlos también, y como en Francia no tenía aún medios o sistemas para poder llevar adelante su investigación, se trasladó a Alemania, donde en Berlín, conjuntamente con Gallet y D'Arrest, descubrieron Neptuno el 23 de septiembre de 1846. ¿Quiere decir eso que Neptuno era el planeta X? Pues no necesariamente, porque entonces automáticamente, digamos que el planeta X cambió el concepto y pasó a asignar a la posibilidad de que existiera un planeta más allá. Ese planeta, como es bien conocido, existió durante un tiempo, aunque ha sido degradado de rango, que era Plutón. Ha sido degradado, entre otras cosas, porque hay otros planetoides más allá todavía mayores. Claro, que incluso Plutón. Además, porque sería un tema de discusión casi científico-técnica en torno a qué definimos como planeta, porque esa sería la otra cuestión. Es decir, bueno, podemos estar discutiendo toda la noche porque ni los propios astrónomos se ponen de acuerdo. Pero bueno, como es una convención y la convención ha determinado que de nuevo somos 9, pues al ser de nuevo 9, el planeta X sigue siendo cualquier masa que se suponga que tenga el tamaño mayor de Neptuno, que se encuentre en algún punto de la órbita del sistema solar. Perdón, que orbite en torno al Sol en el sistema solar. Y la discusión es que a partir de entonces, el mito o la existencia, la leyenda de que pudiera existir otro planeta ha sido llevado adelante no solamente en lo que sería más allá de Neptuno, sino, como ahora veremos con el caso de Vulcano, más cerca del Sol, es decir, que el primero de todos. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos considerar un planeta, pues ha llevado la imaginación de todos los astrónomos desde tiempo inmemorial. Entonces yo creo que lo mejor es ir describiendo los más conocidos, los que son más simbólicos, ya sean de lo que es la estructura conocida de nuestro sistema solar, o incluso versiones hipotéticas más o menos pintorescas, como la de la contratierra, o la de Tierra 2, la posibilidad de que exista un planeta gemelo nuestro justo en oposición contraria, es decir, con el Sol en medio, en una órbita prácticamente idéntica a la nuestra, lo que la haría completamente invisible a nosotros. Pero aunque fuera invisible a nosotros,
Eso los astrónomos lo habrían serie, detectado. efectivamente, generaría una serie, aunque no se pudiera observar, una serie de anomalías orbitales que habrían sido detectadas. Claro, eso ahora, pero no, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando la investigación científica de la astronomía, bueno, está avanzada, pero no tenía el nivel actual ni los medios que disponemos ahora. Con lo cual, la verdad es que los trabajos, fíjate, luego podemos decir que Le Verrier se equivocó terriblemente, ¿no?, al descubrir Vulcano, pero en cambio tiene el mérito de haber descubierto Neptuno. Y eso que lo hizo básicamente basándose en cálculos, no en observación directa por un observatorio astronómico del planeta. Pero todos estos planetas están vinculados a cuestiones esotéricas, mágicas, legendarias, proféticas, como no pocas veces, ¿o existe alguno de estos planetas incógnitos, planetas X, que hayan sido postulados como reales en algún momento y que se fundamenten exclusivamente en datos astronómicos? Las dos cosas. Los hay que forman parte de la imaginación y la leyenda. Por ejemplo, podemos hablar de los satélites de Marte, que son descritos antes del descubrimiento oficial, como es bien conocido, o otros que se presuponía su existencia, pero basándose en mitos legendarios que no hacían necesariamente referencia a un planeta en concreto, pero sí a la posible existencia de alguno más de los que eran los planetas de la por ejemplo, de la antigüedad clásica. Sin embargo, eso hay que unirlo a que, claro, una vez que la astronomía se convierte en una ciencia moderna y empieza a tener la forma que hoy la conocemos, los científicos empezaron a añadir el fruto de su experiencia y su investigación, aunque muchas veces la verdad es que se rozaba con la fantasía un montón. Fíjate, cuando se habla de posibles planetas que fueron localizados y que incluso se demostró su existencia y que luego desaparecieron, siempre sale a colación el de Vulcano. Yo creo que es un ejemplo muy representativo de otros cuantos que, bueno, no pasaron un poco de esas comprobaciones matemáticas o astronómicas, pero en el caso de Vulcano sí que pasó todo tipo de pruebas. Y si os parece, hacemos un poco el resumen de cómo aparece Vulcano. Vulcano sería el primer planeta que estaría pues más cerca del Sol, es decir, antes que Mercurio. Sería un planeta intramercuriano, porque casi siempre que se habla del planeta X nos vamos más allá de Neptuno o de Plutón, ¿no? Pero en este caso sería muy caliente, de ahí que se le bautizara en su momento como Vulcano, incluso el escándalo Vulcano por todo lo que generó en su momento. Habría que remitirnos al 26 de marzo de 1859, cuando un médico rural, un astrónomo aficionado llamado Lescarbault, estamos en Francia, pues estaba observando el Sol con su rudimentario telescopio y durante un tiempo ve como una especie de mancha en el Sol, que evidentemente pues se va desplazando y que él no considera que es una mancha solar porque por entonces eran muy conocidas, sino que era un objeto que estaba orbitando en una órbita interior al Sol, mucho más interior que la de Mercurio, pero también con un tamaño más pequeño que el planeta Mercurio. Bueno, él manda esos datos, esas observaciones al mejor astrónomo que había en aquel momento. El mejor astrónomo que había en aquel momento era Urbain Le Verrier, el director del Observatorio de París, aquel que había descubierto el planeta Neptuno en el año 1846. Bueno, pues Le Verrier, que era un genio, pero también tenía mal genio, el hombre, la verdad que no le gustaba nada que un astrónomo aficionado pudiera descubrir un planeta que él antes no había descubierto. Bueno, el hecho es que se acerca al pueblo de este médico francés, habla con él y después de hacer un interrogatorio del tercer grado, pues comprueba que efectivamente lo que había observado Lescarbault pues correspondía a una realidad, que no se lo había inventado porque, en fin, ya le había puesto una serie de trampas oportunas. Y se llega a la conclusión de que realmente había dentro de una órbita más al interior de Mercurio, había un planeta que pronto se le empieza a bautizar como Vulcano por el calor tan tremendo que debía existir ahí. Claro, aquí ya no estamos hablando de un astrónomo aficionado, sino que está avalado ya por una serie de pruebas, ni más ni menos que por Le Verrier. Lo que querían comprobar es si al final, dentro del cálculo de la órbita, volvía a aparecer para, bueno, darle ya toda la pompa, toda la circunstancia y nombrarle como tal, como planeta, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando llega el día determinado, todo el mundo sabía perfectamente que ese planeta debía existir, porque para eso lo decía Le Verrier, pero no aparece. Es decir, justo el día que tenía que aparecer, según la órbita que se había trazado, no aparece. Faltaba la prueba definitiva y era que un observatorio astronómico oficial descubriera y demostrara que ese planeta existía. Así que Le Verrier montó en cólera, pensó que se había equivocado Lescarbault, pero claro, luego a posteriori pensó que lo que había visto era una mancha solar. Y eso era impensable desde el momento en que él avaló
esos datos astronómicos con su firma. El problema es que luego ya no volvió a aparecer más. Sin embargo, posteriormente lo que sí aparece no es Vulcano, sino aparecen 3 pequeños objetos alrededor del Sol. 3 objetos mucho más pequeños de los que fueron descritos por este médico rural, que luego volvieron a desaparecer. Claro, esto para un ufólogo diría, bueno, pues aquí tenemos las pruebas, pero astronómicas, de que realmente ahí no era ningún satélite ni ningún planeta, pero sí eran objetos que fueron observables en algún momento y que desaparecieron. Es decir, estaban y no estaban porque no formaban parte de nuestro sistema solar. O sea, fijaros la cantidad de especulaciones que se pudieron generar. El hecho es que el Scarball, precisamente por esto, pues perdió pues uno de los reconocimientos mayores, que era la Legión de Honor. Estaba propuesto para recibir la Legión de Honor en el momento que apareciera Vulcano. Como no apareció, se quedó compuesto sin novio y sin la Legión de Honor. Qué mal, pobre hombre. Se había preparado traje y todo, seguramente. Pero, ya te digo, pero nadie dudaba de Vulcano. No, aparte de todo porque la historia de Vulcano duró un tiempo bastante largo, porque de hecho la historia de Vulcano volvió de nuevo a la historia de la astronomía en los años 70, cuando unos investigadores creyeron haber detectado unos objetos muy débiles cerca del Sol durante un eclipse total de Sol. Porque posiblemente, si hubiera que buscar algún día un astro que pudiera llegar a formar parte del sistema solar, igual no hay que ir más allá de Plutón, porque también pueden ser muy pequeños en las proximidades del Sol y por otras características, por su tamaño y por esa proximidad, pero que sí que serían rocosos precisamente por esa proximidad, estarían incluso antes de Sí, lo que ocurre Mercurio. es que, bueno, sería como el tema del cinturón de asteroides que parece pertenecer a un planeta que en algún momento dado desapareció. No, es más posible que estuviera siempre más allá de Neptuno, porque es donde es más difícil de comprobar. Porque el problema de lo que hay entre los planetas intramercurianos es que hay permanente confusión de novedades debido a fotografías o señales borrosas. Por ejemplo, es cierto que el 3 de abril de 1877, cuando Le Verrier buscaba desesperadamente Vulcano, dos observatorios astronómicos importantes, el de Greenwich y el de Madrid, fotografiaron una supuesta mancha que parecía corresponder a Vulcano en el Sol, cuando en realidad ese punto redondo es evidente que no correspondía a un planeta. Pues el caso de la pequeña resurrección de Vulcano en los años 70-71 del siglo XX, o sea, del siglo pasado, obedecía algo parecido. Eran anomalías o extraños fenómenos producidos en torno al Sol que no se sabía muy bien asignarse. Por ejemplo, entre el 10 y el 21 de marzo del 74 existió la sospecha curiosa de que Mercurio podía tener una luna. Y eso se debió a una interpretación extraña de las emisiones brillantes de ultravioleta que no tenían ninguna lógica y que habían sido captadas por la sonda Mariner de la NASA durante ese periodo de tiempo. Esto ocurre con frecuencia, es decir, está claro que Pero esa luna de Mercurio llegó a estar incluso en algunos libros, en algunas informaciones. Sí, a pesar de que realmente, evidente, a pesar de que era evidente que no, pero que era evidente muy pocos días después. Sin embargo, es cierto que los astrónomos llegaron a intrigarse mucho con lo que estaban viendo, porque hay montones en realidad estamos muy lejos y los medios de nuestra detección son buenos, pero fijaros que es difícil incluso encontrar cosas dentro de un espacio en lo que es el tamaño del universo tan ridículo como el del sistema solar, y es que aún así para nosotros sigue siendo algo muy grande. Es curioso porque una vez que tú llegas a un acuerdo sobre qué es un planeta y qué no lo es, a partir de entonces el tema consiste en ver cuántos objetos de los que... Luego está el tema de las órbitas lejanas, o las órbitas, luego lo veremos con el caso de Némesis, que es una teoría fascinante, aunque no está probada en absoluto. Pero en el caso de los planetas se trata fundamentalmente de llegar a acuerdos. Es decir, bueno, esto es un planeta, esto no. Está claro que si orbita en torno a otro planeta, pues sería el tema de las lunas. Bueno, ya con las lunas, si hay problemas con los planetas, con las lunas puede estar hablando años, porque las lunas siguen siendo objeto de discusión en prácticamente cada planeta. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, de Neith, que es la luna de Venus. Entonces, el problema de las lunas es aún más complejo. Porque la luna inexistente de Venus. Exacto, la luna inexistente de Venus. Porque Mercurio y Venus, de momento, no tienen lunas. O como luego veremos, la doble luna de la Tierra, que es una cosa también curiosísima. Entonces, la verdad es que todo este tipo de teorías se basan normalmente en observaciones o cálculos matemáticos muy complejos que hacen que normalmente cuando uno de los astrónomos que formulan ese tipo de teorías es apoyado por otros, pues lo que se abre es un debate que se resuelve finalmente por una convención, pero que a veces es muy poco fácil de demostrar si tiene o no tiene razón. Al margen de Vulcano, de las lunas, has mencionado, por ejemplo, Carlos, Némesis. Podemos hablar de otros planetas X. Némesis es muy complejo, pero sería algo más. Sería algo así como que el Sol no estuviera solo. Fíjate, el Sol. Y dices, bueno, ¿cómo es posible entonces que nos escape un Sol? Bueno, hay dos teorías. Es decir, la primera, que no se trata exactamente de un Sol idéntico al nuestro, sino de algún tipo de estrella más oscura o menos débil, o más débil que el Sol, y por supuesto que no tendría una posición
orbital cercana, sino que se encontraría al menos a casi 1,5 millones de años luz, que tuviera una gigantesca órbita que le hiciera años y años tardar en volver a ser localizada y vista. De forma que se nos podría haber escapado, por eso, dado que con una órbita de 30 millones de años de visita cada cierto tiempo, pues bueno, pues obviamente se nos escaparía al tiempo que llevamos los seres humanos en la Tierra, que es básicamente muy pequeño. Bueno, ¿cómo se justificó la historia de Némesis? Es muy compleja, pero digamos que tiene ya una cierta tradición, porque fue por primera vez evocada en 1985 por Daniel P. Whitmire y por John Bates de la Universidad de Luisiana del Sur, en Estados Unidos, que son los que le dieron el nombre. Némesis es la diosa de la venganza, lo cual no deja de tener un nombre. Claro, porque es que cada 30 años, que supuestamente es cuando... 30 millones, digo 30 años, 30 millones de años, que es cuando tendríamos conocimiento de Némesis, porque en definitiva los que defienden esta teoría dicen que nuestro sistema solar es binario, es decir, tendríamos 2 soles, el conocido y Némesis. Cada vez que tenemos conocimiento de Némesis, esos 30 millones de años tienen que pasar, provocaría a su paso catastróficas consecuencias. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestro planeta, debido a la fuerte gravedad sobre cometas y aerolitos, se precipitarían sobre nuestro planeta Tierra y efectivamente provocaría muchísimas de estas destrucciones masivas. Así que, aunque forma parte, ya digo, de la especulación y de la ciencia ficción, sí que se esgrime Némesis para intentar explicar alguna de esas catástrofes masivas que ha habido en el planeta Tierra antes de que apareciera el Homo sapiens. Entonces dirían que, bueno, pues por este acercamiento que haría que nuestra gravedad pues sufriera las consecuencias de toda esa cantidad de aerolitos y de cometas que se precipitarían por la fuerte gravedad de Némesis, que arrasaría todo a su paso. Según los defensores de la teoría de Némesis, faltarían 15 millones de años para que llegara de nuevo. Bueno, entonces todavía podemos estar tranquilos. Pero podemos estar muy tranquilillos, porque según los que creen en Némesis, la última aproximación fue la última extinción masiva conocida, la de los dinosaurios, con lo cual quedaría todavía muchísimo. Y seguimos repasando estos planetas más allá de Némesis. Pues bueno, podríamos hablar de Neith, porque también, por hablar también de otro astro que fue comprobado, entre comillas, científicamente su existencia, que sería la luna fantasma de Venus. Claro, que a estas alturas, cuando estamos hablando del siglo XIX, no se supiera si Venus tenía o no tenía una luna, era bastante extraño, pero lo mismo pasó con Marte, ¿no? Cuando se descubren los 2 satélites, Phobos y Deimos, fijaros que se descubren en una fecha tan avanzada como en el año 1877. Es decir, parecía increíble que antes nadie hubiera descubierto estos dos satélites, a pesar de que ya aparecía en novelas, como la de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Incluso Voltaire también lo había descrito en alguna de sus novelas, que es menos conocido, por ejemplo, por esa etapa literaria, o incluso Cyrano de Bergerac. Bueno, pues Asaph Hall, en el Observatorio Naval de Washington, descubre de una forma fehaciente que lo que en ese momento parecía un mito, parecía una leyenda, y es que Marte tuviera a dos satélites, Phobos y Deimos, es decir, miedo y terror, pues se descubre. Todo el mundo se quedó extrañado y de cómo puede ser que antes no se hubiera descubierto. Por cierto, es el mismo año, 1877, donde Schiaparelli, un astrónomo italiano, dice que había canales en Marte, que luego se demostró que no fue cierto, a pesar de que Percival Lowell, uno de los astrónomos más reputados de la época, dijo que eran canales artificiales y que correspondían casi con toda seguridad a una civilización marciana. Pues tanto uno como otro se columpiaron, ¿no? Bueno, pues fue el mismo año. Bueno, pues lo que era extraño es eso, que apareciera o desapareciera algún satélite muy cercano a la Tierra, como puede ser un satélite perteneciente a Venus, y que no fuera demostrado. Bueno, pues eso ocurrió, y eso que ya Cassini, el famoso astrónomo Cassini, que ahora ya sabéis que recibe una sonda a su nombre, en enero de 1672 fue el primero en observarlo, fue el primero que dijo que que Venus tenía una luna. Bueno, como efectivamente sus cálculos luego no quedaban corroborados por el nuevo tránsito de esa luna, pues quedó ahí y no se atrevió a decirlo. Pero sí se atreve a decirlo unos años más tarde, que es en agosto de 1688. Es decir, cuando vuelve a ver otra vez este satélite orbitando alrededor de Venus, dice, bueno, pues me lanzo al agua, me lanzo a la piscina y voy a comentarlo, porque lo estuvo viendo durante 15 minutos, ni más ni menos, que por su pequeño observatorio astronómico. Bueno, pues como ya no tenía ninguna duda, lo comenta, da todas las descripciones, dice que sería una cuarta parte del tamaño de Venus, que estaría situado a una distancia de 3/5 del diámetro del planeta,
Y, por desgracia, él se muere sin confirmar este hallazgo, pero sí lo da a conocer públicamente. Bueno, pues se empiezan a hacer más investigaciones, como en el año 1740, que se descubre otra vez que ese satélite existe y que cada vez se producen más observaciones. Dice, bueno, pues curioso. Es que es curioso, porque en el siglo XVIII esta extraña luna venusina tuvo decenas y decenas de observaciones. Solo en 1761, 18 astrónomos vieron la supuesta luna de Venus. De hecho, se le quiere dar ya un nombre, porque todavía no se llevaba Neith, o no le habían puesto el nombre de Neith, sino que le quieren llamar a este nuevo astro D'Alembert. D'Alembert era, bueno, pues el sabio, el enciclopedista francés más conocido que había en aquel momento, y entonces es Federico II el Grande, el rey de Prusia, es el que propone dar a esta luna el nombre de D'Alembert, porque no había ningún tipo de duda que ya se había descubierto. Pues no, aparecía y desaparecía, y durante distintos siglos, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, sigue habiendo distintos avistamientos. Bueno, el hecho es que era como si este objeto se carcajease. Sí, lo que ocurre es que en astrónomos. 1884 Joseo, que era el director del Observatorio Real de Bruselas, bueno, lo había sido, se le ocurrió una idea muy, muy curiosa. Él analizó todas las observaciones que se habían producido, sobre todo durante el siglo XVIII, porque en el siglo XIX no hubo prácticamente ninguna, hasta una muy pequeñita de Shor en 1875, pero no era una observación, sino un intento de justificación de la existencia. El hecho es que lo que se le ocurrió es que se trataba de una luna que pasaba cada 2,96 años, o sea, cada 1080 días, y que lo que ocurría es que no era una luna de Venus, sino que la sugerencia que hacía es que se trataba de un planeta que orbitaba al Sol una vez cada 283 días, haciendo cada 1080 conjunción con Venus, por lo cual daba la señal, la sensación de ser una luna del planeta vecino nuestro. Fue él el que le dio el nombre de Neith en honor a la diosa de Sais, que era el velo que tenía un velo que no levantaba ningún mortal. Sí, la diosa egipcia de la ciencia, claro, para entendernos. Y en 1887, solo 3 años después, hubo otra investigación por parte de la Academia de Ciencias de Bélgica que publicó un estudio donde se investigaba en detalle todas las observaciones, y a partir de ahí llegaban a la conclusión de que en realidad todos los cálculos eran erróneos y se basaban en observaciones que nunca existieron. Lo que ocurre es que hay una historia muy curiosa, aunque es individual, de una sola persona, que es lo que le ocurrió a un astrónomo que se llamaba Barnard, que en 1892, el 13 de agosto, registró un objeto de magnitud 7 cerca de Venus, o sea, algo inmenso. Muy brillante. Muy brillante. Pero, sin embargo, no hay ninguna estrella, jamás ha habido ninguna estrella colocada en la posición señalada con todo detalle por Barnard. Y eso que era un buen astrónomo, y la posición que tenía era buena. Hombre, de hecho, él descubrió la quinta luna de Júpiter. Claro, o sea, que estamos hablando de que Barnard no era un don nadie, era bastante conocido. O encontró la nova de vida más corta de la historia de la humanidad, o realmente observó algo extraño. Claro, y además yo me imagino que los astrónomos, cuando hacen estas afirmaciones, ya han hecho sus cálculos, claro, ya han cotejado con colegas, y es cuando ya un poco se lanzan a la piscina a darlo a conocer públicamente, ¿no? Y con todo y con eso... Hombre, hay una conclusión muy clara que no se nos escapa a nadie de los que estamos aquí, ni siquiera a todos los oyentes que estén escuchando ahora el monográfico. A ver, estamos citando nombres de astrónomos muy conocidos, como es Cassini, como es Le Verrier, como es Barnard, que aseguran haber observado astros, es decir, o bien planetas o bien satélites. Como todos sabemos, los astros en general no aparecen y desaparecen, o están o no están. Es decir, no surgen de la noche a la mañana, y menos con tan poco tiempo, ¿no? Pues estamos hablando la mayoría de observaciones del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Luego, ¿qué es lo que vieron y que quedó registrado realmente en sus cuadernos de bitácora? Si no fueron satélites, si no fueron planetas, ¿qué es lo que vieron? Entonces ahí entra mucha especulación. Claro, pero algo vieron, y claro, ahora estoy recordando en este momento el primero de los monográficos de esta temporada, una temporada en la que estamos dedicando varios de estos espacios a enigmas del espacio, del sistema solar. El primero de los monográficos fue sobre una de las lunas de Saturno, enigmática, con forma de nuez, con unas características verdaderamente especiales como esa de Japeto. Bueno, pues a lo largo de esta temporada se ha descubierto un anillo más en torno a Saturno, un anillo que nadie había visto, pero que estaba ahí, creo que hace el 100 y pico de los anillos de Saturno, cuyas características hacen que en Japeto se provoque una serie de anomalías lumínicas que pueden explicar algunos de esos enigmas. Por lo tanto, todavía pueden aparecer muchas informaciones, y estos astrónomos no se equivocaron, examinaron lo que vieron, pero que luego el tiempo, va a ir dando más pistas para aclarar o desmentir o confirmar lo que ellos habían percibido, ¿no? Es muy difícil. Por ejemplo, si cogemos el tema de la segunda luna de la Tierra,
que todavía sigue el debate, o sea, sigue hoy en día y se mantiene desde 1846. Y no es la de Valencia. No, pues exacto, y aquí se ve la complejidad de este asunto. Fíjate que la historia de la segunda luna de la Tierra no es famosa por sus descubridores, bueno, por sus supuestos descubridores, por no está probado que exista, que eran dos observadores franceses de Toulouse, Le Bon y Dacier, y por un tercero, la Labride de Anteignac, que la vieron el 21 de marzo de 1846. Petit, que fue el que la difundió, decía que era un objeto de órbita elíptica con un periodo de 2 horas y 44 minutos y 59 segundos y un apogeo de 3.570 kilómetros sobre la superficie de la Tierra con un perigeo de 11,4. Bueno, esta nota, es decir, fue hecha pública y una de las personas estaba presente era Le Verrier, de quien hemos hablado ya, que dijo que era un verdadero disparate y un absurdo. Sin embargo, el pequeño textito que hizo Petit, que estaba obsesionado con la existencia de la segunda luna, y la difusión que tuvo en ciertos medios la posible existencia de un segundo satélite en nuestro planeta, hizo que una persona, un jovencito, que estaba oyendo las noticias, tomara notas de eso y se los guardó para el futuro. Esa persona era Julio Verne, que lo cita de nuevo en De la Tierra a la Luna como un hecho cierto. Lo curioso es que en 1942 fue cuando ya alguien se pudo fijar de verdad en que en el texto de Verne había una serie de observaciones extremadamente complejas y muy detalladas que no correspondían necesariamente con alguno de los datos de Petit, lo cual hizo disparar la imaginación porque en aquellos tiempos se sabía a la perfección que Verne, digamos, que tenía un tipo de, comillas, información privilegiada. El caso es que en 1952 el doctor Richardson del Observatorio de Mount Wilson en Estados Unidos intentó hacer que coincidieran las cifras de Verne con las originarias de Petit para intentar demostrar la extraña existencia de una órbita excéntrica en una pequeña luna que podría tener la Tierra. La verdad es que no tuvo éxito en su intento de demostración y la mayor parte de los astrónomos del mundo consideró que no era correcto. Pero sin embargo, lo que es verdad es que la misteriosa luna de Verne ha sido llamando a la imaginación, atrayendo a la imaginación de un montón de astrónomos que han intentado por todos los medios intentar encontrar qué se encuentra detrás, porque imaginaos la fama de alguien que demuestre que Verne tenía razón en esto. Entonces aquí también digamos que hay algo de publicidad. Una vez más. Una vez más, claro, sería simplemente como decir, bueno, ¿y este tío cómo lo sabía? Todavía parece que quedan unas cuantas y eso que ha pasado un siglo y pico desde su última novela, ¿eh? Sí, pero ha continuado la historia y no creas porque luego todo tipo de observaciones pequeñitas sobre la historia o la posibilidad de la existencia de una segunda luna en la Tierra han continuado porque es muy atractivo. Hoy, un día hay que repasar también estos monográficos, las novelas extrañas de Julio Verne, en donde anticipó muchas otras cosas, porque conocemos pues las que hemos citado. ¿Sabes que tiene nombre? Lilith. Sí, el nombre se le puso en 1918 por un astrólogo, no por un astrónomo, por Sefarial, que le puso el nombre Lilith y que consideró que era una luna negra, prácticamente invisible, oscura. Nombre, qué bonito, claro, muy bonito, muy bonito. Y la verdad es que la luna oscura, que es el mito que tienen los astrónomos, la existencia de una luna oscura, pues no deja de ser una de las cosas más originales del mundo, que no tiene que ver con la existencia de otra posible luna adicional que señaló una revista astronómica alemana, Die Stern, en el año 1926, porque un astrónomo aficionado que se llamaba Spiel afirmaba haberla visto y la describió con todo detalle. Pero lo cierto es que hasta 1950, cuando empezaron los satélites artificiales a partir de Sputnik, es cuando se pudo empezar en serio a intentar demostrar si podía existir o no existir algún tipo de lunita chiquitita, de órbita más o menos rara, que hasta hoy en día nadie la podía demostrar. Jesús, Carlos, el monográfico Zona Cero, que ha buscado la zona X en esta ocasión, que es la del 10º planeta, en realidad el planeta incógnito. El planeta X en realidad le descubrieron el Pato Lucas y Porky. Exacto. El Porky, como todos sabíamos, lo quería conquistar el marciano Marvin, pero eso aconsejamos que vean la serie. Bueno, también todo el mundo sabe que el planeta X es el planeta erótico, que allí todo el mundo va a pasárselo bien. Bueno, y si es de Disney, tal y como están las cosas, que ahora las películas de Disney las califican como X, pues nunca mejor dicho. Así les ha salido rara del show. Exacto, por eso iba. Por eso. Gracias. Muy bien. Vale. Hasta luego. Todo ese tipo de cosas han generado muchísima literatura a lo largo del tiempo. De hecho, incluso en libros que utilizan como temática las apariciones y desapariciones como término genérico, también a veces meten un apartado a estas desapariciones cósmicas de satélites o de planetas en general que fueron observados, por ejemplo, como Vulcano, y ahora hablaremos un poco de quién era o qué era exactamente ese planeta llamado Vulcano, y otras que formarían parte, ya digo, de esa mera especulación, como puede ser la Antitierra o Némesis o cualquier otro tipo de luna que orbitaría alrededor del planeta Tierra. Claro, es que en realidad lo de planeta X vale como término genérico muy bien, porque incluso en lo que sería técnicamente el planeta X, es decir,
las investigaciones que desarrolló John Couch Adams a partir de 1841 y luego Le Verrier, que por cierto fue luego el descubridor de Neptuno, con lo cual él buscaba Neptuno cuando había realizado una serie de cálculos que le hacían, bueno, investigar la teoría de Couch Adams de 1841 sobre la posible existencia. La zona cero. Antiguamente se le conocía como el planeta X, en el sentido de décimo, utilizando la nomenclatura romana. Ahora sigue siendo el planeta X, pero ya no se puede decir décimo, sino que la X representa la incógnita, porque sería en todo caso el noveno. Lo que estamos buscando es la posible existencia de masa de planetas en el sistema solar, de aquellos que no son conocidos, que no son habituales, que están en los libros de texto, y sobre los que se ha especulado y dado muchísimas informaciones desde que prácticamente existe la astronomía. Jesús Callejo, Carlos Canales, monográfico Zona Cero, muy buenas. ¿Qué tal con mis caras noches, no? Hola, vamos a hablar. Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Aquí con prismáticos estamos, y con telescopios y con todo el equipamiento. Sí, lo que pasa... El planeta X sigue siendo cualquier masa que se suponga que tenga el tamaño mayor de Neptuno, que se encuentre en algún punto de la órbita del sistema solar. Perdón, que orbite en torno al Sol en el sistema solar. Y la discusión es que a partir de entonces, bueno, pues... el mito o la existencia o la leyenda de que pudiera existir otro planeta ha sido llevado adelante no solamente en lo que sería más allá de Neptuno, sino, como ahora veremos con el caso de Vulcano, más cerca del Sol, es decir, que el primero de todos. Entonces, bueno, cualquier cosa que nosotros podamos considerar un planeta, pues bueno, ha llevado a la imaginación de todos los astrónomos desde tiempo inmemorial. Entonces yo creo que lo mejor es ir describiendo los más conocidos, los que son más simbólicos, ya sean de lo que es la estructura conocida de nuestro sistema solar, o incluso versiones hipotéticas más o menos pintorescas como la de la contratierra, o la de Tierra 2, la posibilidad de que exista un planeta gemelo del nuestro justo en oposición contraria, es decir, con el Sol en medio, en una órbita prácticamente... Esto de copiarlo en el chino me parece que no ha sido buena idea. Y que sobre todo estos planetas con telescopios difícil, porque así no sabríamos de ellos. Todo lo que son... Quienes lo han defendido, incluso algunos desde cierta seriedad, es a través de detecciones indirectas, ¿no? Exactamente. Un poco el monográfico va a girar sobre dos puntos muy concretos dentro de ese término genérico de planeta X. Es decir, son aquellos planetas que supuestamente existirían dentro de nuestro sistema solar, que en algún momento fueron localizados, pero que luego, con otras observaciones posteriores, han desaparecido. Es decir, es como si jugaran al ratón y al gato con el astrónomo, con el observador. Y otros que son meras especulaciones, es decir, que forman parte de leyendas, incluso de libros de ciencia ficción, todos más o menos basado pues en conjeturas, en determinadas aberraciones que tienen algunos planetas y que por lo tanto se piensa que tiene que haber algún otro más cercano para que se produzcan ese tipo de circunstancias orbitales. De un planeta en torno a los grandes residuos de movimiento de Urano. En 1845, es decir, 4 años después, Le Verrier empezó a investigarlos también, y como en Francia no tenía aún medios o sistemas para poder llevar adelante su investigación, se trasladó a Alemania, donde en Berlín, conjuntamente con Gallet y D'Arrest, descubrieron Neptuno el 23 de septiembre de 1846. ¿Quiere decir eso que Neptuno era el planeta X? Pues no necesariamente, porque entonces automáticamente digamos que el planeta X cambió el concepto y pasó a asignar a la posibilidad de que existiera un planeta más allá. Ese planeta, como es bien conocido, existió durante un tiempo, aunque ha sido degradado de rango, que era Plutón. Ha sido degradado, entre otras cosas, porque hay otros planetoides más allá todavía mayores. Claro, que incluso Plutón. Además, porque sería un tema de discusión casi científico-técnica en torno a qué definimos como planeta, porque esa sería la otra cuestión. Es decir, bueno, podemos estar discutiendo toda la noche porque ni los propios astrónomos se ponen de acuerdo. Pero bueno, como es una convención y la convención ha determinado que de nuevo somos 9, pues al ser de nuevo 9,